Muy bien, entonces como decíamos, las hormonas van a ser sustancias que van a ser liberadas a la sangre y van a ser dirigidas al órgano que debe estar destinado, ¿sí? Las hormonas entonces son sustancias químicas que van a ser liberadas a la sangre hasta otros órganos o sistemas de órganos. Y ello se va a llamar el órgano blanco o diana, ¿ya? Y decíamos que la glándula endocrina va a segregar la hormona a la sangre. A través de la sangre va a recorrer los diversos órganos. Y los órganos que no tienen eh, la estructura blanco o diana no va a recepcionar la hormona. Solamente la hormona va a llegar a las células que sí tienen esa estructura blanco o diana. Entonces ellos van a recepcionar, van a formular la respuesta y van a activarse para hacer una actividad o un efecto fisiológico. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ahora, hablando de los tipos o la clasificación de las hormonas. Las hormonas las podemos clasificar en 3 grupos. Los esteroides, los peptídicos o los péptidos y los derivados de los aminoácidos. 3 clasificaciones. Los esteroides generalmente van a estar en ese grupo lo que es la progesterona, el estrógeno y la testosterona. Hemos dicho que la progesterona, el estrógeno y la testosterona van a ser las hormonas sexuales. Son las que van a ser producidas por las gónadas. Y los esteroides generalmente van a ser hormonas de estructura lipídica o grasosa. Generalmente son de grasas. ¿Ya? Luego tenemos los péptidos. Los péptidos van a ser hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la gonadotrifinas. También. Los péptidos van a ser hormonas de tipo de aminoácidos. ¿Ya? Y el tercer grupo tenemos a los derivados de los aminoácidos. Ellos van a, por ejemplo, ahí tenemos a la tiroxina. Estas son hormonas que van a, por ejemplo, las hormonas de la tiroides. Todas las hormonas que segrega la tiroides son los derivados de los aminoácidos. Ellos van a tener una característica porque van a ser partes de aminoácidos. Entonces, las hormonas se clasifican en 3 grupos. Los esteroides, los péptidos y los derivados de los aminoácidos. Bien, ¿qué función va a cumplir las hormonas? ¿Para qué es importante? Las hormonas van a tener entonces las siguientes funcionalidades. Primero, que van a cumplir una función de desarrollo. Desarrollan las características sexuales. Hemos dicho que en los niños y en los jovencitos y hasta en los animalitos, ¿no? Ellos van a llegar a una etapa donde se va a activar las características sexuales, ¿no? En la edad de la pubertad, en una niña y en un niño ya se notan los rasgos sexuales. Entonces, ¿quiénes van a dar esos rasgos sexuales? Las hormonas, ¿no? Las hormonas que van a empezar el funcionamiento y la segregación. Luego, las hormonas están destinadas a cumplir una función de estimulación. Estimulan o inhiben. ¿Pero qué van a estimular y qué van a inhibir? Por ejemplo, el crecimiento y desarrollo. El crecimiento de un niño, el crecimiento de un animalito, el crecimiento de una planta va a estar activado por las hormonas. Por eso en nuestra pregunta inicial decíamos, ¿por qué ocurre el crecimiento? El crecimiento ocurre porque va a estar estimulada por las hormonas. Luego, las hormonas van a cumplir una función de regulación. Van a regular. ¿Qué van a regular? Los procesos de reproducción. ¿Ya? Dentro de, por ejemplo, cuando una mujer sale embarazada, el desarrollo del feto
la nutrición del feto y todo lo que ocurre dentro del proceso de reproducción va a ser controlada por hormonas que van a segregar, que va a segregar la madre. Cuando la madre da a luz y el bebé tiene que alimentarse de la leche materna, para producir la leche materna va a estar dirigida o controlada, regulada por hormonas. ¿Ya? Luego también va a regular la actividad de órganos y sistemas. Por ejemplo, el crecimiento, ya bueno, estamos diciendo, para que funcionen nuestros pulmones, para que funcione el corazón, para que funcionen nuestros músculos, como habíamos visto en el caso del gatito, ¿no? Si el gato va a cazar esa palomita, tiene que activar sus órganos y sus sistemas, el sistema muscular. ¿Y quién lo va a hacer? Las hormonas. La hormona también va a regular el uso y almacenamiento de energía. Nosotros consumimos los alimentos, una parte de alimentos se va a utilizar en nuestro cuerpo y otra parte se va a almacenar. Por eso una persona puede estar 4 días, 3 días, 2 días sin comer y no se muere, porque en el cuerpo hay almacén de energía. ¿Y quiénes lo hacen? Las hormonas. La planta hace la fotosíntesis, utiliza una parte de energía en su estructura, en su funcionamiento, en su vida de la planta, pero después una parte va a empezar a formar el fruto. Esa formación del fruto, ¿a qué se debe? A la regulación de hormonas. Luego, también las hormonas van a controlar, dice, el nivel sanguíneo, el nivel de iones, el nivel de glucosa en el cuerpo, etc. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes se debe a que hay un desnivel. No está regulado. Hay una hormona que está dañada, una hormona que no está siendo segregada normalmente. Entonces, no se puede llevar el control normal de azúcar en la sangre y uno se puede enfermar, la diabetes. Y así van a controlar los niveles sanguíneos de nuestro cuerpo, las diversas funciones de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, la vida, jóvenes, está siendo dirigida y controlada por las hormonas que van a ser segregadas por las células endocrinas o por las glándulas endocrinas. Entonces, las hormonas son sustancias químicas que se segregan a la sangre para cumplir la función de desarrollo, del desarrollo de las características sexuales, van a estimular o inhiben el crecimiento y desarrollo de todo ser vivo y van a regular las diversas funciones que cumple nuestro cuerpo. Por eso es importantísimo las hormonas en el cuerpo humano. Muy bien. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo que cumple la hormona? El mecanismo de acción hormonal. Hemos dicho que en nuestro cuerpo van a haber 3 tipos de hormonas. Unas hormonas que son proteicas, o sea, los péptidos y los derivados de aminoácidos, y las hormonas esteroides, que son las hormonas sexuales. Hemos dicho que las hormonas van a ser segregadas a la sangre y la célula va a presentar esta estructura que se llama la estructura receptora o el tejido blando. ¿Ya? La estructura receptora o el tejido blando. Si la célula no tiene esta estructura, la hormona no va a entrar a funcionar en la célula. La hormona va a ir buscando cuál es la célula que tiene este tejido y solamente se dirige a las que están indicadas. ¿Ya? Entonces, la hormona es segregada a la sangre, llega a la célula. Una vez que llega al tejido blando, la sustancia ingresa a la célula y la célula empieza el efecto fisiológico, va a empezar a funcionar de acuerdo a lo que dice la célula. Por ejemplo, estamos en un momento de temblor. Nuestra glándula suprarrenal va a segregar la adrenalina, que es la adrenalina, la sustancia, la hormona que va a proteger, tratar de que el cuerpo se proteja de un peligro. Llega a nuestras células, a las células del tejido, por ejemplo, muscular, y entra la adrenalina y nuestras células van a empezar a funcionar. ¿Qué hace? Nos levantamos, corremos y salimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nuestra célula ha sido activada con esa hormona. Otras personas, llega la hormona y de repente llega al tejido fonador, ¿no? Y empiezan a gritar.
desesperados. Otro llega y estimula de repente ciertos tejidos y la persona empieza a llorar, ¿no? Entonces, ¿quién es el que estimula? La hormona. La hormona va a ir dirigida a las células que tienen esta parte que es la parte receptora. Ingresa y hace el efecto fisiológico de la célula. Muy bien, pero va a haber otras hormonas, como son las hormonas sexuales, los esteroides. Ellos no necesitan estas glándulas tejido blando, sino ellos van a tener la capacidad de ingresar, de atravesar la membrana celular y dirigirse directamente al núcleo. Y ahí empieza a funcionar, ¿no? De acuerdo a la necesidad que se tiene. Entonces, ese es el mecanismo que hace la hormona. La hormona llega a la célula, encuentra el tejido blando, ingresa a la célula y empieza a cumplir las funciones que corresponden. Por ejemplo, acá dice la hormona proteica, receptores integrados en la membrana plasmática. Tiene que estar este tejido, ¿no? Y son generalmente las hormonas proteicas. En cambio, receptores intracelulares ubicados en el núcleo del citoplasma son las hormonas esteroides, que son la progesterona, la testosterona, el estrógeno, ¿no? Ellos van a ingresar y se dirigen directamente al núcleo de la célula, ¿ya? Siempre es bueno tener un poquito más de claridad de cómo funcionan las hormonas. Muy bien, seguimos. Ahora, hablando de las hormonas de los invertebrados, hemos dicho que los animales invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral, ¿sí? La mayoría de las hormonas de invertebrados son neurohormonas, que quiere decir que van a ser producidas a través del sistema nervioso. Y se han encontrado, dice, órganos neurosecretores en la mayoría de los invertebrados. El sistema endocrino de insectos es el más conocido, ya que ha sido ampliamente investigado por la facilidad de la captura y crianza de estos animales. Entonces, más que todo se han basado a los estudios de los insectos para poder determinar que en los invertebrados la funcionabilidad y la segregación de las hormonas van a ser a nivel de un órgano neurosecretadores y que van a ser neurohormonas, van a estar ligadas al sistema nervioso. Por ejemplo, tenemos la hormona bursicona. Esta hormona bursicona va a ser producida por el tejido, por las células neurosecretoras del cerebro, ¿ya? El cerebro es el que va a producir esta hormona. ¿Y a dónde lo va a secretar? ¿Qué células van a estar dirigidas? Hemos dicho que todas las células no tienen la misma estructura, ¿no? Hay células que sí la van a tener, hay otras células que no la van a tener. Por ejemplo, acá cuando hablábamos decíamos, hay células que no tienen ese tejido blando, por lo tanto la hormona no trabaja, pero hay otras células que sí la tienen. Entonces, esta hormona, la bursicona, va a estar dirigida a las células de la epidermis. Solamente las células de la epidermis van a tener ese tejido blando que van a recepcionar a la hormona bursicona. ¿Y a qué se va a dedicar? A desarrollar la cutícula. ¿Qué es la cutícula? Es la parte que protege el tejido. Si nosotros tenemos en nuestras manos, hay una película transparente, ¿no? En los animales y en las plantas también. Entonces ahí se llama ¿quién se encarga de desarrollar esa cutícula? La bursicona. Esos son en los invertebrados, estamos hablando de los invertebrados. Hay otra hormona, edisona, es la hormona de la muda. ¿Qué tejido lo va a producir? La glándula protorácicas del folículo ovárico, ¿ya? ¿A dónde va a estar dirigida? A la epidermis y al cuerpo graso del animal. ¿Y de qué se va a encargar? De la secreción de la nueva cutícula. Ustedes saben que cuando hablamos de muda es cuando el animal va a cambiar de piel. Por ejemplo, en el caso de las serpientes van a mudar, van a cambiar de piel. En ese caso, hablamos de la segregación de la edisona.
que es la hormona de la muda, que va a encargarse de la secreción de una nueva cutícula. Hemos dicho que la cutícula es la piel que protege. Entonces, si ella va a cambiar, va a mudar, entonces va a cambiar también su cutícula. ¿Y quién se va a encargar de activar ello? La edisona. ¿A dónde lo va a activar? A la epidermis de todo el cuerpo, ¿no? Y al cuerpo graso. Muy bien. Hay otra hormona en los animales invertebrados, la hormona de la eclosión. Esta hormona va a estar producida por las células neurosecretoras del cerebro. ¿Hacia dónde va a estar dirigida? Al sistema nervioso. ¿Y de a qué se va a dedicar? La acción que va a cumplir induce la salida del adulto desde la pupa. Ustedes saben que en la metamorfosis hay una etapa, por ejemplo, en el caso de las mariposas, hay una etapa donde la mariposa se queda como una especie de gusano metido en una cápsula media protectora. Esa es la pupa. Para que este adulto salga de esa pupa, tiene que estar activado por una hormona, la hormona de la eclosión. ¿Ya ven? Luego también hay otra hormona, la hormona juvenil. Va a estar producida por el tejido corpus callosum. ¿A qué células va a ser dirigida? A las epidermis, a los ovarios, a las glándulas sexuales del animal. ¿Y a qué es lo que va a motivar o qué acción va a cumplir? Inhibe la metamorfosis. Va a permitir que se cumpla la metamorfosis en el animal. Y la hormona protoracicotropina. Esta hormona va a ser producida por las células neurosecretoras del cerebro. ¿Ya? ¿A qué tejido está destinado? ¿Cuáles son los tejidos que van a tener ese tejido diana para recepcionar? Las glándulas protorácicas. ¿Y a qué se van a dedicar? Van a estimular la liberación de edisona. ¿Qué era la edisona? La edisona es una hormona que permite que cambie la piel, que haga el proceso de muda. Entonces, antes de que ocurra la muda, tiene que segregarse la protarocicotropina, porque de lo contrario no se puede segregar la edisona. ¿Ya? Van a ser, así como tenemos acá estas hormonas en los seres invertebrados, también los vertebrados tenemos hormonas que van a cumplir otras funciones. Nosotros no necesitamos que haya, por ejemplo, induzca la salida del adulto de la pupa. No. Nosotros no necesitamos hormona para la metamorfosis. No. Nosotros no necesitamos, de repente, hormona para la liberación de la edisona. Pero sí tenemos otras funciones. ¿Ya? Entonces, estas son las hormonas de los animales invertebrados. Muy bien. Hormonas en anfibios. Ustedes saben que los anfibios están los sapos, las ranas. La principal hormona de estos animales va a ser la tiroxina, ¿ya? Ya que estimula la metamorfosis. Miren, en los anfibios es la tiroxina, que estimula la metamorfosis. Y otra hormona que actúa en anfibios es la intermedina, que va a controlar el pigmento de la piel. Ustedes saben que las ranas, los sapos tienen un pigmento en la piel, el color que va a cambiar, ¿sí? Algunas veces son verdes, otras veces se van volviendo medio marrones. Ese cambio de color va a deberse a una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? La intermedina. Y en los anfibios, la hormona que va a permitir la metamorfosis es la tiroxina, ¿no? La metamorfosis es un proceso biológico por el cual el animal se desarrolla desde su nacimiento hasta la madurez por medio de grandes cambios estructurales y fisiológicos. En el proceso hay cambios de tamaño, diferenciación celular. Muchos insectos, anfibios, moluscos, crustáceos, nidarios, equinodermos, tunicados, sufren metamorfosis, lo cual generalmente está acompañado de cambios de hábitat y acompañamiento.
¿no es cierto? Hemos hablado, por ejemplo, en los anfibios. Cuando ellos, la rana o el sapo va a dejar sus huevos, ¿dónde lo hace? En el agua, en charcos de agua. Y cuando revientan esos huevitos, se forman las larvas y luego los renacuajos, ¿dónde viven? En el agua. O sea, están en un hábitat acuático. Pero una vez que ya llegan a la etapa adulta, ya estos animales salen del agua y son terrestres, claro, de lugares húmedos. ¿Ya? Entonces, esto es en los procesos de la metamorfosis. Por ejemplo, insectos. Hay insectos que desde que revientan van a tener un parecido hasta la etapa adulta, solo que son más pequeñitos y luego van creciendo, van desarrollando, pero siempre van a mantener la apariencia del adulto. A este tipo de insectos se le conoce ametábolos. Los ametábolos, la fase juvenil es similar al adulto. ¿Dónde lo podemos ver? En los pececillos de plata. Cuando ustedes de repente levantaron una piedra y había un lugar húmedo, han visto que ha salido grandes de este tipo de animalitos de color plomo. Esos son los pececillos de plata. Esos animalitos, cuando nacen, revientan, van a tener la misma apariencia de los adultos, pero van a ir cambiando, ¿ya? O sea, van a ir desarrollando, van a ir creciendo. Es una metamorfosis llamada ametábolos. Luego tenemos otra metamorfosis en los... ¿y esto se debe a qué? Presencia de la hormona. ¿Quién hacía la metamorfosis? La hormona juvenil. No hay que olvidar, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, los hemimetábolos. Hemimetábolos. También es otro tipo de metamorfosis. Pero miren que los huevecillos no son idénticos al adulto. Acá no. Solamente que los huevos llegan a una etapa y luego de ahí recién se asemejan y luego van desarrollando. A este proceso se conoce como una metamorfosis gradual o incompleta, porque solamente hay dos cambios, digamos, de huevos y luego ya se van pareciendo, los pequeñitos huevitos que van reventando ya se van pareciendo al adulto. Pero desde el inicio hasta el final, no, como lo hace el pececillo de plata. Desde el más pequeñito hasta el adulto se parecen. Desde el huevo, juveniles y adultos se van pareciendo. En cambio, en este caso, vemos de que los huesillos y los que van reventando no tienen ningún parecido de repente al adulto, pero conforme van creciendo ya se van pareciendo. Por eso dicen que es una metamorfosis incompleta. Los individuos recién nacidos son parecidos a los adultos, pero sin alas, los cuales las van adquiriendo a través de las mudas sucesivas. Ejemplo, ahí están los saltamontes, las cigarras, los mantís religiosa, la cucaracha. Presentan son hemimetábolos porque tienen la metamorfosis incompleta. ¿Ya? Como decíamos, ya ves, acá está el saltamonte, ¿no? Sus huevecillos, y una vez que nacen, tienen un parecido al adulto, pero no tienen alas. Esas alas recién va a ir en su cambio de metamorfosis, ¿no? Por ejemplo, tenemos, dice, en las cucarachas vienen a ser estos huevecillos. Una vez que revientan, ya van teniendo la apariencia, pero no tienen alas. Acá no tienen alas. Y estas alas van a ir recién saliendo conforme llegan a la adultez. A este proceso se le llama entonces hemimetábolos, que tienen una metamorfosis incompleta. Y la metamorfosis, ¿por qué hormona es controlada? Por la hormona juvenil. Muy bien, seguimos. Tenemos el otro tipo de metamorfosis, la metamorfosis llamada holometábolos. ¿Ya? Ellos sí van a cumplir una metamorfosis completa. Van a pasar por todo un proceso y recién el adulto va a llegar a tener la forma que es el animal. Antes del adulto todo va a ser un cambio diferente. Van a ser una especie diferente al adulto. Ocurre 3 estadios. La larva, crecimiento, la pupa
donde hay una diferenciación, y la adultez, ¿no? Donde ya la especie ya está lista para poder reproducirse. La mayoría de insectos tiene metamorfosis completa. La mayoría de los insectos tiene metamorfosis completa. Acá tenemos la abeja, la mariposa, la polilla, la avispa, la mosca. Tienen metamorfosis completa. Muy bien. ¿Quién es la hormona que controla la metamorfosis? La hormona juvenil. Pero hemos dicho que hay una hormona que va a estimular que el adulto salga de la pupa. ¿Cómo se llamaba? La hormona de la eclosión. ¿Ya? Hormona de la eclosión. Muy bien. Metamorfosis en el anfibio. La clase anterior también hablamos y mostramos una imagen de cómo eran los renacuajos de los sapos, ¿sí? La metamorfosis en los anfibios consiste en un cambio principal desde el estado de larva, llamado renacuajo, hasta el estado adulto. En el ciclo vital típico de un anfibio, luego de la fecundación externa, hemos dicho externa, ¿por qué? Porque la hembra va a liberar los huevecillos al agua. Pero ¿quién le va a ayudar? Le ayuda el macho, ¿se acuerdan? Con un abrazo que le da, ¿no? Y estimula. La hembra libera los huevos y el macho libera el espermatozoide y son fecundados fuera. Por eso decimos fecundación externa. Los huevos son depositados en el agua, la larva emerge del huevo. Cuando ya son fecundados, empieza y sale la larva, ¿no? Puede nadar, ya que presenta cola, y respira mediante branquias. Miren, cuando el sapo o los anfibios están en el estado de renacuajo o larva, respiran por branquias. Luego, en un breve crecimiento, se da la metamorfosis, la cual se inicia con el desarrollo de las patas posteriores. Una vez que están en renacuajos, van desarrollándose y ya se va formando las patas posteriores, ¿eh? ¿Ya? Y luego las anteriores. Luego aparecen los pulmones. Cuando ya está con casi sus patas completas, empiezan a aparecer los pulmones y la larva comienza a nadar en la superficie del agua para respirar el aire. Los intestinos se acortan para adaptarse a la dieta carnívora y los ojos emigran hacia la región frontal y dorsal de la cabeza. En los anuros, como la rana, la cola se acorta y es reabsorbida en el último estadio de la metamorfosis, ¿no? Todavía van teniendo su colita y esa colita se va a ir desapareciendo y cuando ya llegan a la etapa adulta ya no tienen esa cola. Pero cuando eran renacuajos, se movilizaban solamente por la cola. Entonces, el sapo cumple toda una metamorfosis completa, ¿sí? Desde los huevos forma la larva, llegan los renacuajos, en la etapa que están en renacuajos respiran por branquias dentro del agua, luego van saliendo las extremidades inferiores, las extremidades superiores y llegan a la etapa adulta. Muy bien, seguimos. Vamos a nuestros libros, a ver. Ya, activamos nuestros micrófonos y vamos a nuestros libros. Muy bien. Dice, los insectos, a ver, realizan metamorfosis completa. Dentro de los tres grupos de insectos que hemos mencionado, ¿cuál de ellos cumple la metamorfosis completa? Nosotros hemos hablado de tres tipos. Holomelatobos, no sé cómo se llama. Muy bien. Hemos hecho tres, ¿no es cierto? Acá, los ametábolos eran los primeros, los hemimetábolos eran los segundos, ellos tenían incompleta, ¿no? Y los que tienen la metamorfosis completa, holometábolos, ¿no? Los holometábolos. Muy bien, Sebastián. O Jairo me contestó. Sebastián, ¿no? Sebastián. Muy bien, Sebastián. Tenemos ahí entonces los
holometábolos. La hormona que estimula la metamorfosis en anfibios, ¿cómo se llamaba? En los anfibios. No es lo mismo que la metamorfosis Juvenil. de los insectos. La tiroxina. La tiroxina es la hormona que es segregada por los anfibios. 3. La es la hormona de la muda de insectos. ¿Cómo se llamaba esa muda? Los que pueden cambiar también de piel, ¿no? Los que pueden cambiar de esqueleto. Ustedes habrán visto que algunos insectos dejan ahí su muda. ¿Cómo se llama? Edisona. Edisona. Muy bien, la edisona. La hormona, ¿cuál de las hormonas es la que controla el pigmento de la piel de los anfibios para el cambio de color de su piel? Verde, unos marrones oscuros, verdes oscuros. ¿Cómo se llama esa hormona que permite el cambio del color de la piel de los anfibios? La intermedina. La intermedina es la que va a controlar el pigmento de la piel de los anfibios. Muy bien, pasamos al siguiente cuadro. La hormona bursicona, ¿a qué se encargaba? ¿Cuál era la función que debería cumplir? La bursicona. Cambia de piel de muda. Muy bien, desarrollo de la cutícula. Desarrollo de la cutícula. Muy bien. ¿Qué hormona es la que se encarga de la nueva cutícula, la que va a hacer que forme la piel de la nueva muda? O sea, es una hormona de la muda. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién permitía? ¿Cuál de las hormonas era? La edisona. La edisona es la que va a permitir la muda en los animales, ¿sí? Es la hormona de la muda. La hormona juvenil. Perdón. Dice, induce la salida del adulto desde la pupa. ¿Cómo se llamaba esa hormona? Hormona de la explosión. Muy bien, la hormona de la explosión. Uy, acá no. Entonces ponemos acá, por favor, ustedes con su lapicito, escríbanlo. Hormona de la explosión. No lo había completado. Muy bien, hormona juvenil. ¿De qué se encarga? ¿Cuál es la función de esta hormona juvenil? Hemos visto en la mariposa, hemos visto en los insectos, esa metamorfosis que cambian, ¿no es cierto? Para que puedan cumplir, muy bien, gracias, para que puedan cumplir esta hormona juvenil, ¿cuál es la función que realiza? Inhibe la metamorfosis. Ya, inhibe la metamorfosis. Y había una hormona que tenía que activar a otra, ¿no es cierto? La protoracitotropina. Protoracitotropina. ¿Cuál es la función de esta hormona que parece un trabalenguas ahí? ¿Cuál era la función? Estimula la liberación de edisona, ¿no? Muy bien, estimula la liberación de la edisona. Y la edisona es una hormona que va a permitir que se forme la nueva piel en las serpientes, en los insectos, ¿no? Puedan cambiar de piel. Muy bien. Pasamos a nuestros libros y seguimos, por favor. Verificando el aprendizaje. Es la hormona que estimula la metamorfosis en los anfibios. ¿Cuál era? La metamorfosis en los anfibios. En los sapos. La tiroxina. Muy bien. Acá lo hemos visto. La hormona tiroxina estimula la metamorfosis de anfibios. Es la tiroxina. Muy bien.
la tiroxina. La hormona juvenil en insectos inhibe la... Metamorfosis. Muy bien, la metamorfosis. Esa es la hormona que se encarga que ese animalito, ese insecto pueda cumplir ese proceso metabólico, de metamorfosis, perdón. La larva de un anfibio respira mediante, cuando está en larva, ¿dónde vive? En el agua. Y cuando está en el agua, ¿por dónde respira el anfibio? ¿Por pulmones? ¿Por branquias? ¿Por tráqueas? ¿Por la piel? Eso lo hemos estudiado en la clase anterior y cuando hemos trabajado lo que es aparato respiratorio. Los anfibios, cuando están en larva, respiran a través de las branquias. Las branquias. 4. En vertebrados, las hormonas viajan por... Hemos dicho que la hormona es una sustancia química que va a ser secretada. ¿A dónde? En los vertebrados. ¿Qué cosa tenemos nosotros para que puedan viajar? ¿A través de dónde viajan? Sangre. A través de la sangre. A través de la sangre. Todas nuestras células están bañadas por sangre. Tú te puedes pinchar cualquier parte de tu cuerpo y sale sangre. Entonces la sangre lleva las hormonas, la sangre lleva alimentos, la sangre lleva el oxígeno. Entonces las hormonas viajan a través de la sangre. 5. Es un insecto hemimetábolo. ¿Qué quiere decir? Que tiene metamorfosis completa. ¿Cuál de ellas es? ¿La cucaracha tiene metabolismo completo? No me estén rayando ¿Quién tiene metabolismo completo? Ah, perdón, sí, es la cucaracha, está bien. La cucaracha, hemimetábola. Está bien, la cucaracha. 6. Es un insecto... Ay, me estoy confundiendo. Hemimetábola es incompleto, perdón. Y la holometábola, ahí sí tenemos a la mariposa, ¿no? La mariposa es la única en ese grupo que tiene el proceso de, o es un insecto holometábola, que es metamorfosis completa. Y la hemimetábola es metamorfosis incompleta. Muy bien, jóvenes. Seguimos, por favor. Es un insecto con metamorfosis incompleta. ¿Cuál de ellas es? Muy bien, Noé. Mantis. 8. Hormona que permite el desarrollo de la nueva cutícula del insecto. Bueno, ya está desarrollada la edisona. Insecto ametábola. ¿Qué quiere decir? Que se parecen, todititos son idénticos desde que nacen hasta el adulto. Pero tienen un metabolismo. Pececillo de plata. Muy bien, Noé. Pececillo de plata. ¿No? Y 10. La hormona que actúa, las hormonas actúan, ¿dónde? ¿A qué parte de la célula llegan para que puedan activarse? ¿Cómo se llamaba esa partecita de la célula? Órgano de... El órgano blando o blanco, o el órgano de Diana. El órgano de Diana. Muy bien. Seguimos. Es la hormona que controla el pigmento de la piel de los anfibios. Intermedia. Intermedio. A ver, nos conectamos en un momentito para poder continuar, ¿ya? Rapidísimo nomás. En este momento, corto, y nos volvemos a conectar para terminar. No son muchos.